porque logró finalmente unificar a la oposición alrededor de un liderazgo que se lo ha ganado a punche, peleando día a día en Venezuela contra el régimen chavista. Hoy mismo está peleando en las calles y dirigiendo las manifestaciones. La cantidad de dinero que los Estados Unidos invirtió en Irak convirtió a Saddam Hussein en el líder de uno de los ejércitos más poderosos del planeta, que se volvió luego contra los Estados Unidos. Es decir, genios de diplomacia no son los gringos, ¿ah? No hay que escuchar y seguir de la nariz lo que los gringos dicen. Y si no, fíjense, insisto, en lo que pasó en Venezuela. Lo que hay que hacer, es decir, si la crisis económica ha llegado a un gran aislamiento, si lo bloqueamos, si los aislamos, aprovechando que están tomando medidas absolutamente impertinentes y antidemocráticas, el bloqueo económico va a terminar la asfixia y el gobierno se va a caer. Y no se cayó el gobierno. No se cayó el gobierno, ¿por qué? Porque la oposición estaba desunida y dijeron, no hay que ir a las elecciones, y la oposición se dividió aún más. La mitad de la oposición fue a las elecciones y la otra mitad no fue a las elecciones. Y los que fueron divididos. Y lo que pasó fue obvio, evidente. Ganó el chavismo las elecciones. Y las ganó porque tiene un sector de la sociedad que fue favorecido por las medidas en educación, en salud, porque la gente accedió a vivienda, un sector importante de la población, y porque pese a todo han conservado durante años una lealtad al chavismo. No son la mayoría de la sociedad venezolana, pero existen, son reales, están ahí, y si la oposición va dividida, ganan. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que ha ocurrido a lo largo de estos años es que esos millones de jóvenes que estaban en la calle, porque sobre todo eran jóvenes, peleando contra el chavismo, peleando por un cambio en la sociedad venezolana, lo que tuvieron por la deficiencia de su liderazgo fue una enorme decepción. No era solo que estuvieran hartos de la intolerancia, de la prepotencia, de la corrupción del régimen chavista, que ya, es decir, es la paradoja de siempre, ¿no? Un régimen que surge con las banderas anticorrupción y que termina más corrupto de lo que sacaron. Pero además la gente asfixiada por la crisis económica, porque en Venezuela no había ni para comer, y que es una situación que no ha cambiado significativamente y lamentablemente hasta hoy, sino por una carencia de un liderazgo consistente. Y estos jóvenes decepcionados se fueron de Venezuela. Y se fueron millones, solo en el Perú hay 1.600.000, en Colombia hay más de 2,5 millones. Se calcula que son cerca de 7 millones los que se fueron. Y los que se fueron eran los que estaban en la calle peleando. Entonces yo creo que esa lección hay que aprenderla, y por eso tiene usted extraordinario valor el papel de María Corina Machado, porque logró finalmente unificar a la oposición alrededor de un liderazgo que se lo ha ganado a punche, peleando día a día en Venezuela contra el régimen chavista. Hoy mismo está peleando en las calles y dirigiendo las manifestaciones.